Seguimos con frente a la Asamblea desde acá, desde la ciudad de Caracas, bueno, con un debate, ¿no? Frente a la Asamblea desde hace unos 4 o 5 programas se ha enfocado en el debate, en la confrontación de ideas, en la batalla de las ideas, pero allí, si usted tiene alguna pregunta o quiere interactuar con nosotros, aprovechamos de refrescar nuestras redes sociales como @ANTV-Venezuela y en la cuenta personal @AponteJAB, tanto en Twitter como en Instagram. Si tienen algunas preguntas a nuestros invitados o quieren allí preguntarnos algo a nosotros, esos son los mecanismos, ¿no? Pero allí había una pregunta en el aire, David, ¿no? que era para ti, allí tiene cierta posición, ¿no? Allí los venezolanos fueron a Perú, se encontraron con otra realidad, pero bueno, que se encarga de cuestionar, se encargan de señalar al gobierno revolucionario venezolano, pero resulta que su condición dentro del país es otra que incluso los venezolanos que salieron buscando otras latitudes, ahora quieren regresarse, incluso protestan para que les manden los aviones. ¿Qué piensas tú en cuanto a ello? ¿Qué pasó allí? Bueno, vamos a poner las cosas en contexto primero. Cuando el gobierno dice que devuelve a 83 personas, es curioso que ese mismo día hayan salido por lo menos por las fronteras 1000 personas. Entonces, la diferencia entre las personas que salen y las personas que entran, o sea, me parece que es como que tratar de agarrar el agua con un vaso con huecos abajo. En todo caso, no estás arreglando nada, sino que estás haciendo un show. De lado y lado, ojo. Ok. Porque el problema es que de un lado hay sectores de oposición que están utilizando esto como campaña política, mediática, sí, pero el gobierno nacional también lo está haciendo. ¿Por qué? Porque está asumiendo que las personas que se están yendo del país son por ningún tipo de razón. Ok. Pero vuelvo, lo que yo había dicho en el anterior negro. Si hay personas que tienen 60 horas sin luz, si no tienen acceso a la comida, si la inflación, que el gobierno parece que no termina de aceptar la condición de hiperinflación que tenemos, entonces no veo mayor respuesta real del gobierno. Pero ¿será que Perú está peor? Porque ellos se quieren regresar, David. Bueno, lo que pasa es que cuando tú llegas allá y ves ese choque cultural, Ajá. obviamente tú estás acostumbrado a muchas cosas y llegas allá sin documentos, porque esa es una de las cosas que también es responsabilidad del gobierno nacional, que no le está dando la visa, el visado, Ok. el Ajá, pasaporte el pasaporte. a los venezolanos, porque además yo llevo esperando mi pasaporte desde hace año y medio. Y no soy yo, seguramente muchas de las personas que están aquí lo están haciendo. Y terminas yendo al mercado paralelo buscando pagarle a un gestor $500.000, porque además cobran en dólares, y eso se sabe, para que... $500.000. No, 500 Ok, o $1.000. ok. Entonces, ahí es cuando uno dice, ya va, ¿por qué el gobierno nacional que se encarga de hacer esa gestión no la está haciendo? Y terminan muchos yéndose por las trochas, indocumentados y sin tener la capacidad de adaptarse a un sistema adicional, y tuvieron que venir 11 países a decir que los documentos que estaban vencidos afuera los iban a aceptar como propios. Lo irónico es que el gobierno nacional no lo está haciendo también, ya que si no tiene la capacidad de generar suficientes pasaportes o suficiente acreditación internacional para hacerlo, que se sincere y diga, mira, ¿sabes qué? Todos los pasaportes los voy a volver legal durante un tiempo específico, porque además es súper complicado lograr que haga esa mediación de 2 años adicionales, porque es súper largo y súper engorroso. No digo que Perú esté peor o mejor que Venezuela, son dos realidades distintas. Y los que se están queriendo devolver es porque pensaron o no se previeron lo suficiente para que cuando llegaran allá no se vieran con ese nivel de conflicto y que no consiguen trabajo, porque si no tienes los pasaportes en cualquier país del mundo no te dan trabajo. Ok. O sea, tú necesitas una acreditación, porque cada espacio y cada país tiene la obligación de generar políticas para que lo interno pueda tener gobernabilidad, cosa que parece que aquí no entendemos. Ok, bueno, allí hay que también colocar sobre esta mesa, ¿no? De frente a la Asamblea y este debate, que bueno, allí tú planteas ciertas condiciones migratorias que el gobierno no ha realizado bien para que los venezolanos no sean esclavizados en Perú, no, bueno, no accedan a un empleo. Pero allí me llama la atención mucho de un comentario, de un testimonio incluso de una de las personas que repatriaron, Juan Carlos, que dice, pero es que me dejaron entrar, pero me están colocando demasiadas propuestas, demasiada incertidumbre, demasiada incluso bloqueos para yo salir de este país. Bueno, allí en Perú se entra fácil, pero es difícil salir, ¿no? Sí. Que- Yo creo que también en contraposición a lo que piensa el compañero, no es ni siquiera el tema del pasaporte, pues, es un tema mucho más allá
que es el tema de las políticas laborales y las políticas sociales del gobierno peruano y de todos los gobiernos en Latinoamérica en contraposición con la venezolana. O sea, que hace el gobierno venezolano, tenemos 5.600.000 colombianos, tenemos 500.000 peruanos, 400.000 ecuatorianos y todos aquí son incluidos como hermanos, igual que los venezolanos, en todas nuestras políticas públicas. Allá en Perú no tiene nada que ver que tengas el pasaporte o no lo tengas, porque además teniendo el pasaporte necesitas un permiso especial para poder trabajar. Y si no tienes el permiso especial, que es lo que te hacen que supuestamente para que trabajes, entonces tenías que ser prácticamente un esclavo, trabajar 14 horas. O sea, tenemos testimonio de compañeros que trabajaron un mes y medio en empleo y los votaron y no les pagaron ni un bolívar. Entonces, además, cómo tratan a las mujeres sobre todo, o sea, cómo el tema de la exclusión, de la xenofobia. O sea, un poco venezolanos que se dieron cuenta de cuál es la realidad del bombardeo hacia Venezuela afuera. O sea, todo ese tema de la xenofobia no es una casualidad tampoco, es parte de una política que está bien construida y es por parte del imperialismo. Bueno, vamos a refrescar en lo que es el tema del plan Vuelta a la Patria. Allí nuestro equipo de producción ha señalado que un tuit, ¿no?, de la cuenta del Ministerio del Poder Popular para la Comunicación e Información a través de @MitziBZLA, señala lo siguiente: el plan Vuelta a la Patria está dirigido a compatriotas que se fueron del país buscando mejores condiciones de vida, engañados por sectores oligárquicos quienes lo empujaron a un sistema de maltrato en diversos países del mundo, pero que desean retornar a su tierra natal. Allí, bueno, la cuenta del MITSI señala esto, incluso allí en el tweet hay ciertas imágenes de familia, bueno, saliendo con todos sus integrantes para Venezuela, porque que quieren regresar a Venezuela porque solamente en Venezuela tienen oportunidades, o qué están buscando en Venezuela. O sea, un choque de realidades entre cómo se vive en Venezuela, cómo se vive en Perú, cómo se vive incluso en países que nos señalan a nosotros, pero al parecer en Venezuela se vive mejor, ¿no? A pesar de incluso esas condiciones que tú señalas, David. ¿Te respondo o el...? No, responde, Ok. responde. Mira, debo decir que me parece bien que el gobierno nacional le esté dando un apoyo a las personas que estén afuera que se quieren devolver. Eso no lo puedo poner en duda. Pero por otro lado, también me he dado cuenta que la utilización del discurso del gobierno ha sido que, por ejemplo, que en Venezuela hay 5 millones de colombianos, lo cual en ningún lado está estipulado. Porque si volvemos al censo de 2011, que fue el último censo real y donde los datos más o menos se están dando, se hablaba de 730.000 colombianos aquí adentro. A partir de 2011 hasta aquí vinieron los 5 millones adicionales, los 4.300.000. Bueno, el Movimiento Juventud Izquierda Consciente tiene un estudio avanzado sobre el tema de la frontera allí. Juan Carlos, ¿qué tienes que decir en cuanto a eso? Y nosotros venimos trabajando en una plataforma que se llama Congreso de los Pueblos, una plataforma binacional que hace bien toda la frontera colombo-venezolana. Y o sea, hay una realidad que la maneja el SAIME, que la maneja nuestro carnet de la patria. O sea, nada más en la misión vivienda, la gran misión vivienda de Venezuela han sido dignificados 400.000 colombianos como venezolanos, como cualquier poblador de Venezuela, recibiendo una vivienda digna. En el carnet de la patria hay más de 5 millones de colombianos que están registrados. O sea, eso no es una casualidad para nadie. Y el tema de la migración, sobre todo la colombo-venezolana, es un tema bastante álgido porque ellos plantean, o la derecha plantea, que hay 35.000 venezolanos que están migrando diariamente fuera, que están saliendo por las trochas de Colombia, pero la misma Organización Internacional de Migrantes plantea todo lo contrario, dice que el 69% de los que están saliendo son hijos de colombianos o colombianos y vuelven a Venezuela. O sea que ahí también entra otro tema, que es el tema del contrabando, que entra el tema de la gasolina, que entra el tema del cambio de la fuga de divisas. O sea, es un tema mucho más álgido y los mismos consulados, sobre todo el consulado peruano, reconoce que hay 400.000 peruanos viviendo en Venezuela. Bueno, de hecho allí la vicepresidenta ejecutiva les declaró esta semana sobre el tema de la migración, ¿no? Pero vamos a ver este video en palabras de la vicepresidenta Delcy Rodríguez. Adelante con el video. Que Venezuela, siendo uno de los primeros países receptores de migraciones en Sudamérica, ha visto reflejado en el número de colombianos que vienen a Venezuela y se quedan en nuestro país, ha aumentado la cifra estos últimos años, superan los 100.000 por año. Aquí está. Vean, la barra roja tiene que ver con emigrantes colombianos y
tiene que ver con los que se quedan en el extranjero. Y luego, bueno, Venezuela es un país receptor, en la Franja Roja muy pequeño, lo que tiene que ver con sus emigrantes, es decir, quienes salen de Venezuela hacia otros países. Los números hablan por sí solos. Bueno, allí, David, allí la vicepresidenta Delcy Rodríguez señala con números, bueno, que Venezuela sigue recibiendo gente, ¿no? Incluso es uno de los es el segundo país con mayor receptividad de migrantes. ¿Qué tienes tú que decir cuanto a ello? En Venezuela siguen creyendo incluso personas que no son de acá nacidas, que en Venezuela hay oportunidades, David. A mí me da curiosidad saber entonces por qué esas data no es oficial, porque yo no puedo tener acceso a esa data. Porque mi problema es que para yo hacer investigaciones yo necesito data. Y el gobierno desde 2013 se ha cerrado en general a cualquier tipo de data, económica, política, social, en general. Es súper complicado porque el discurso que lleva el gobierno no se contrapone con los datos que existen para hacer, ¿cómo decirlo?, intercambios, cruces. Okay. Entonces, mira, a mí eso me parece más un discurso político que uno real. David, Juan Carlos, allí es un discurso político, es una realidad. Sí, yo creo que las únicas datas que no existen son las datas que se le vienen pidiendo constantemente a los otros países sobre el tema de las migraciones. O sea, aquí hay unos datos que maneja la derecha que dice que 4 millones de venezolanos han migrado y está sustentada en un estudio que hicieron a 2.000 personas nada más en Venezuela, y eso es el estudio que tienen a nivel mundial. Pero ningún país maneja cifras oficiales de los migrantes. El mismo gobierno de Santos decía que habían 800.000 venezolanos en Colombia. El 1 de abril o el 6 de abril de este año, ellos abrieron un proceso de censo para estos venezolanos que iban a tener además atención a la salud, cosa que es mentira. Y en los 3 meses que ellos plantearon que iban a registrarlo, no registraron sino 203.000 venezolanos. Entonces nosotros nos preguntamos, ¿y dónde están los otros? ¿Por qué los otros no se censaron? ¿Por qué no se registraron? Entonces estamos politizando una cifra para poder darle a conocer al mundo una verdad que no existe, que es la verdad que maneja la derecha y el capitalismo a nivel mundial. David, ¿maneja la derecha una cifra para seguir malponiendo el gobierno revolucionario o, bueno, es clara la situación de crisis de migración? No sé, cuando me habla de derecha, tú sabes que a mí me genera ruido eso, pero además de eso, Ajá. como te estoy diciendo, el problema está en que otros países, sí, cuando cuando llegan a otros países, Colombia y Brasil son los que tienen más problemas porque pueden pasar directamente por trochas o por otros lados, pero los que llegan por avión y por otros lados, a juro, saben quiénes son y a dónde van, porque allá sí llevan cifras. Y no es que tienen la opción de no ponerlas, allá sí se publican, incluso en portales digitales en donde esa información constitucionalmente debe obligarse a darse. Igual que aquí en Venezuela, pero no se da. El punto sigue estando en que yo no consigo data para hacer esos cruces. Y si Juan Carlos las tiene, me gustaría que me las mandara para yo utilizarlas. Porque es que yo a cualquier persona que es prooficialista, yo le digo, bueno, pero mándame esa data para yo saber con qué cuento. Porque si no es puro discurso político. Juan Carlos. Bueno, o sea, en la misma Organización Internacional de Migrantes, que estuvo reunida la compañera Delcy, que además es proclive a los sectores de derecha, desmentía las cifras de la oposición de los 4 millones. Según ellos dice, 1.670.000 venezolanos han migrado los últimos 3 años, pero tampoco tienen pruebas, sino son estudios que han hecho ellos, por ejemplo, en frontera. Como decía, hicieron un estudio en conjunto con el gobierno colombiano de los 3 sectores, de las trochas más importantes, o los 3 puentes más importantes donde están saliendo los venezolanos, y dicen que el 69% de los que están saliendo son compañeros que vuelven el mismo día, o sea, que están trabajando allá, que por lo general son hijos de colombianos que trabajan allá y vuelven el mismo día. Además, solamente el 23% dice que en el censo dicen que van a estar unos meses para devolverse a Venezuela. Entonces son cifras que no solamente las manejamos nosotros, son cifras que la maneja la OIM, que ahí sí puedes internarte por internet. O sea, yo sí quiero es que tú más bien me expliques si algún país tiene, en qué página sale eso, porque ningún país ha publicado cifras oficiales sobre el tema de Venezuela, solamente los voceros no oficiales y políticos de ese país. Bueno, vamos con esa explicación, vamos a un corte, ¿no? Y esa explicación la vamos después que regresemos de esta pausa, pero ya venimos con este debate, ¿no? Juan Carlos Rivero, David Radas, frente a la Asamblea, tratando sobre el tema del plan Vuelta a la Patria. Ya venimos, no se despegue la señal de ANTV.